Permite otra vez estar reunidos. Vamos a abrir nuestras Biblias en Números 8. Números capítulo 8. ¿Cómo es? Bueno, sí, bueno. Vamos a decir el texto. Por tanto, y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja ahí tu ofrenda delante del altar y anda primero, reconcíliate. Entonces ven y presenta tu ofrenda. Mateo 5, 23 y 24. Bien, vamos también enseguida a leer. Capítulo 8. El capítulo 8 de Números. Vamos a hacerlo alternadamente. Dice así la palabra de Dios. Y habló Jehová a Moisés diciendo: y Aarón lo hizo así, encendió hacia la parte anterior del candelero sus lámparas como Jehová le mandó a Moisés. Esta era la hechura del candelero, desde su pie hasta sus flores era labrado a brillo, como el candelero que Jehová mostró a Moisés, así es el candelero. También Jehová habló a Moisés diciendo: así harás para expiación por ellos. Así harás para expiación por ellos. Rocía sobre ellos el agua de la expiación y haz pasar la navaja sobre todo su cuerpo y lavarás sus vestidos y serán purificados. Luego tomarás un novillo con su ofrenda de flor de harina amasada con aceite y tomarás otro novillo para expiación. Y harás con los levitas, que los levitas se acerquen delante del tabernáculo de reunión, y reunirás a toda la congregación de los hijos de Israel. Y cuando hayas acercado a los levitas delante de Jehová, pondrán los hijos de Israel sus manos sobre los levitas. Y ofrecerá a Aarón los levitas delante de Jehová en ofrenda de los hijos de Israel, y servirán en el ministerio de Jehová. Y los levitas pondrán sus manos sobre la cabeza de los novillos y ofrecerán el uno por expiación y el otro por holocausto a Jehová, para hacer expiación por los levitas. Y presentarás a los levitas delante de Aarón y delante de sus hijos, y los ofrecerás en ofrenda a Jehová. Así apartarás a los levitas entre los hijos de Israel y serán los levitas. Después de esto, vendrán los levitas a ministrar en el tabernáculo de reunión. Serán purificados y los ofrecerás en ofrenda. Porque verdaderamente son dedicados a mí los levitas entre los hijos de Israel, en lugar de todo que hubiera nacido, los he tomado para mí en lugar de los primogénitos de todos los hijos de Israel. Porque mío es todo primogénito de entre los hijos de Israel, así de hombres como de animales, desde el día en que yo herí a todo primogénito en la tierra de Egipto, lo santifiqué para mí. Y he tomado a los levitas en lugar de todos los primogénitos de los hijos de Israel. Y yo he dado en don los levitas a Aarón y a sus hijos de entre los hijos de Israel, para que ejerzan el ministerio de los hijos de Israel en el tabernáculo de reunión, y reconcilien a los hijos de Israel, para que no haya plaga en los hijos de Israel al acercarse los hijos de Israel al santuario. Y Moisés y Aarón y toda la congregación de los hijos de Israel hicieron con los levitas conforme a todas las cosas que mandó Jehová a Moisés acerca de los levitas, así hicieron con ellos los hijos de Israel.
Y los levitas se purificaron y lavaron sus vestidos, y Aarón los ofreció en ofrenda delante de Jehová, e hizo Aarón expiación por ellos para purificarlos. Así vinieron después los levitas a ejercer su ministerio en el tabernáculo de reunión delante de Aarón y delante de sus hijos, de manera que mandó Jehová a Moisés acerca de los levitas, así hicieron con ellos. Luego habló Jehová a Moisés diciendo: los levitas de 25 años arriba harán a ejercer su ministerio en el servicio del tabernáculo de reunión. Pero desde los 50 años cesarán de ejercer su ministerio y nunca más lo ejercerán. Servirán como en el tabernáculo de reunión para hacer la guardia, pero no servirán en el ministerio. Así harás con los levitas en cuanto a su ministerio. Amén. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor, y alabado y glorificado sea, Señor, desde ahora y para siempre. Señor, sabemos que eres el único que merece la honra y la gloria y la alabanza en todo el universo, Señor. Y te damos muchas gracias porque pues nos has traído a este conocimiento por tu gracia y por tu misericordia. Pero ayúdanos, Señor, para que esa sea una realidad en la vida de cada uno de los que estamos aquí, que podamos vivir vidas, Señor, que verdaderamente te alaben, te glorifiquen, que testifique nuestra propia vida de todo lo que has hecho en nosotros, Señor. Ayúdanos para ver los intereses tuyos primero que los nuestros, Señor, porque sabemos que ese es tu propósito para bendecirnos, para hacernos partícipes, Señor, de la herencia que tienes para todos los santos. Y te damos muchas gracias por todos estos beneficios en esta hora que estamos escudriñando y leyendo tu palabra. Yo te pido, Señor, que nos hables a cada uno de nosotros, que una palabra sea para cada uno de tal manera que la podemos asimilar, recibirla y poner nuestra intención en obedecerte a través de ella, Señor. Ayúdanos, Señor, y pues así como a nosotros te pedimos que bendigas a toda tu iglesia. Sabemos que hay lugares donde están pasando situaciones muy difíciles, Señor, para los cristianos. Te pedimos que tú fortalezcas su fe hasta el final, Señor, y pues que también a nosotros aquí donde tú nos has puesto que nos ayudes para poder ser de testimonio, Señor, donde quiera que cada uno de nosotros nos movemos. Ayúdanos para estar conscientes de todos los beneficios de tu gracia y asimismo querer testificar donde quiera que nos movamos, Señor. Y pues perdona todas nuestras faltas, te lo pedimos en el nombre y por los méritos de Cristo Jesús nuestro Salvador. Amén. Bueno, vamos a continuar con es la continuación, podemos decir, del capítulo que veíamos la semana pasada, donde veíamos acerca de la ofrenda que ofrecieron los 12 príncipes. Ahora pasa de los 12 príncipes, pasa a todos los levitas, donde todos tienen que estar preparados para el servicio. La semana pasada vimos cómo en esta ocasión, cuando ellos ofrecieron sus ofrendas y ni siquiera acercarse tan fácil. Era el único que podía acercarse, pero no podía hacerlo tan fácil porque pues la gloria de Dios llenó el templo. Entonces, pero sí veíamos que es necesario una disposición del corazón, y como estos 12 príncipes estuvieron totalmente de acuerdo en todas las áreas, ¿verdad? Estuvieron de acuerdo en la obediencia, en la adoración y en la generosidad. Es lo que veíamos la semana pasada en lo que era el culto que ellos comenzaron a llevar a cabo en el templo, aceptando su nombramiento, reconociendo su responsabilidad, cosas difíciles para hoy en día la iglesia, incluso por la degeneración que hay en tipos de enseñanzas que nosotros vemos, y pues ya no se va en el mismo orden, Por ejemplo, nosotros vemos aquí que suave fue la ofrenda de los 12 príncipes, que coordinada, cómo se pusieron de acuerdo, de tal manera que Dios se agradó de eso, y vemos que hoy en día la ofrenda ha tomado otro sentido.
Ya de hecho tiene un sentido en la iglesia de hoy la ofrenda, sobre todo la ofrenda, bueno, todo junto, porque cuando se desecha el orden de Dios, pues se desecha todo. Y nosotros vemos que hoy la ofrenda, la prioridad de la ofrenda en mucha parte de la iglesia, y lo tenemos que mencionar aunque sea como muy repetitivo, porque eso es lo que estamos viviendo estos tiempos. La parte principal de la ofrenda hoy en día es el dinero. Ya no se trata como Dios pide, ¿verdad? El corazón y el alma o la mente de las personas, sino que hoy se trata más de dinero. A todos viajes que oigamos de ofrendas y de las reglas y de las obligaciones de un creyente, no se le menciona tanto que es importante que entregue su vida, que entregue su corazón. Se le menciona que entregue sus bienes. Eso es lo que estamos viendo hoy en día. Y nosotros vemos cómo Jesús le dio importancia a todo en el orden que es, ¿verdad? En el orden que es, le dio la importancia. Y vemos en el texto que teníamos para hoy, dice que por tanto, si traes tu ofrenda delante del altar, y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, ahí en el altar, y nosotros vemos aquí lo importante de lo que Dios pide, o sea, el orden. Dios no está diciendo, ofréceme una ofrenda, un holocausto, un corderito, como cosa más importante, no. Más importante, Cristo puso las cosas en orden y dijo si, por tanto, ¿verdad? Si traes tu ofrenda al altar, y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja ahí tu ofrenda delante del altar. Ahí que se espere, o sea, no es lo más importante. Hay un orden que Cristo dijo que hay. Dijo, ve primero, reconcíliate con tu hermano. Anda, reconcíliate con tu hermano. Y luego entonces ven y trae la ofrenda. Aquí nos da un orden de cómo son las cosas, pero este orden no se está siguiendo. Hoy en día en muchos de los lugares no se está siguiendo este orden. Pero aquí vemos que para Dios es importante todo. Es más, la Biblia dice que Dios está presente viendo cuando cada persona, y pues nada se esconde de su presencia, ya lo sabemos, está presente mirando a ver cómo ofrenda cada persona. Dios no ve cuánto dinero echa, ve la intención de cada persona. Entonces, nosotros vemos esto allí en el libro de Marcos. En el libro de Marcos, capítulo 12, vemos cómo Dios le dio un orden a todo en Cristo Jesús. En Cristo Jesús Dios le dio un orden a cada cosa. Y dice aquí en el Marcos 14, 41, dice que estando Jesús sentado delante del arca de las ofrendas, no era casualidad que Jesús estuviera sentado enfrente del arca de las ofrendas. En todos nosotros tenemos una enseñanza y para que entendamos un orden de cómo es. Mirando cómo el pueblo echaba dinero en el arca y muchos ricos echaban mucho. Y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Entonces, llamando a sus discípulos, esto no nos puede decir otra cosa, sino que Jesús nos está mandando una lección a cada uno de nosotros, desde allí, desde aquel momento, ¿verdad? Dice, entonces llamando a sus discípulos les dijo, de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca. Porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Cristo no está rechazando o menospreciando a los que echaron mucho. Nos está dando una lección. Porque nosotros vemos que nosotros echamos a veces de lo que nos sobra. Echamos lo que creemos justo, obedeciendo a veces a la regla que dice la Biblia, que dice el apóstol Pablo, que cada uno dé como propuso en su corazón. O sea, Dios no está diciendo estos ricos no estaban agradando a Dios, no. Lo que está diciendo es quién agrada más a Dios. ¿Verdad? Porque entre esos ricos había muchos que echaban por presumir, otros que echaban de todo corazón. Le echaban mucho porque tenían mucho.
Y a la hora de echarlo, unos lo echaban hasta presumiendo que se vea las monedas, ¿verdad? Que son de oro y que todo eso. Pero dice, pero Dios nos da el orden como debe ser. Cuando nosotros ofrendamos debe ser de todo corazón, con fe. Y dice, porque todos han echado, dice, de cierto digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca. ¿Por qué? Pues si contamos la cantidad era insignificante, pero ella derramó su corazón, mostró su fe, mostró el reconocimiento pleno a Dios como el que suple toda necesidad, y luego echó todo lo que traía, echó todo lo que tenía. Y yo sé que cualquiera que estuviera viendo las ofrendas decía, pues esta viudita, ¿para qué pasa? Si no echa nada, ¿verdad? Sin embargo, nosotros vemos cuál es el orden de Dios, y cuál es el orden de Dios en todos los sentidos, porque esta mujer estaba echando alma, vida y corazón. Estaba mostrando su fe cuando fue a dar esas dos blancas. Entonces, a veces pensamos... Las blancas no eran una moneda de movimiento ya, era como, nada más era la regla que la Biblia decía que lo mismo tenía que dar blanca porque ya ni siquiera tenían un valor. Era como de nosotros ahorita 50 centavos de los de hace 20 o 30 años. Entonces dice, pero ella, aquellas iban y conseguían unas blancas para poder dar la ofrenda que Dios tenía. Para poder traer algo. Sí, exactamente, y es que la orden era, y esa también se cumple en la viuda, así como dice Valo, ¿verdad? Lo vimos en Éxodo, a través del libro de Éxodo vimos que cuando se llevaban a cabo las fiestas en Israel, las fiestas del templo, había una obligación de los padres de familia, que todo varón, por lo menos 3 veces al año, debería ir a celebrar la fiesta. Había 3 fiestas que veíamos muy importantes y que todo varón debía de ir por lo menos en esas 3 ocasiones a Israel o a Jerusalén a llevar a cabo, a estar presente en las fiestas. Dice, pero que nadie, dice también en todas las veces que vimos esta parte, que nadie venga a mí con las manos vacías. Entonces, eso es lo que, más o menos la idea de lo que está diciendo Valo acerca de la viuda. No ir con las manos vacías. Lógicamente, hoy en día, si nosotros venimos y de veras no tuviéramos nada, si agarramos 10 centavitos y los traemos, no valen. En ninguna parte le dan a uno un cambio ya de 10 centavos. Pero no ir con las manos vacías. No llegar con las manos vacías delante de la presencia de Dios, a la hora que se va a la fiesta, porque el culto es una fiesta. Yo sé que muchos a veces venimos muy obligados al culto. Bueno, el día que lo veamos como una fiesta, para alabar y glorificar a Dios, en comunión con los hermanos, pues todo va a cambiar. Todo va a cambiar desde la intención, desde la preparación. Por eso muchas veces hemos dicho, si nosotros verdaderamente queremos darle la honra y la gloria a Dios como Él lo dice, el sábado pensaríamos, hoy también no es mío la preparación. Es como era en el tiempo del sábado. El viernes era la preparación. Y también nosotros deberíamos de pensar en la preparación del día de reposo o del día del Señor, como nosotros hoy lo llamamos, ¿verdad? Que es el día de reunión en la iglesia. ¿Qué deberíamos de hacer? Pero no, el sábado nos desvelamos hasta la hora que sea posible, no pasa nada. Al cabo mañana es hasta las 10 de la mañana. Me levanto tarde, me baño y me voy a la iglesia y resulta que al último llegamos todos tarde, o muchos. Hay personas que llegan muy temprano, pero llegamos incluso tarde a la iglesia. ¿Por qué? Porque no tenemos de verdaderamente en nuestra mente bien registrado lo que somos en Cristo, lo que Cristo por su gracia nos hizo a nosotros, ¿verdad? Entonces,
no ofrendamos. En realidad no venimos ofrendando nuestra adoración y nuestra alabanza con una preparación, sino que venimos muchas veces a cumplir un horario de reunión. Y eso de que prepararme para llegar mañana a la iglesia temprano, pues no, ¿para qué? Entonces, desde allí, eso es lo que cuando nosotros estamos viendo, dice que por tanto, si traes tu ofrenda delante del altar y tienes algo contra tu hermano, eso es un extremo que nosotros podemos decir que Dios pone. Pero hay muchas cosas antes que ya están previstas que debemos de preparar para el culto a Dios. Entonces, pero el tiempo en el que estamos viviendo, un tiempo lleno de bruma, de confusión, de cosas, ofrecimientos del mundo, de anhelos y de placeres para la mente y para la carne, nos hace que no veamos como importante que vamos a tener una reunión los sábados entre hermanos, una comunión entre hermanos para reunirnos a adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces no entra, en la mayoría de la gente no entra eso. ¿Por qué? Porque se han cambiado las formas. Y hoy en la iglesia, que es la iglesia que se llama Iglesia de Cristo, muchas prioridades son, no te preocupes, llévate la ofrenda y el diezmo y con eso. Y se los predican desde arriba del púlpito. Usted no se preocupe por lo demás, nomás preocúpese por dar ofrenda, por dar diezmo. No más por eso. Eso es lo más importante hoy en día en el culto en la iglesia. Y sí, nosotros vemos que la ofrenda es una parte esencial del culto a Dios, y eso nos lo manifiesta claramente Cristo cuando estaba sentado en la sinagoga y estaba, pareciera que no, pero estaba viendo las ofrendas de cada una. Ahora, él no necesita sentarse enfrente del arca del dinero para saber cuánto echa cada uno. A ver, ¿cómo supo cuánto echaban todos los ricos? Él lo supo porque Él es Dios. Él no estaba contando cada moneda, a ver, y se me pasó y se atravesó a alguien y no le conté a fulano cuánto echó. No, Él simplemente nos está dando una lección de lo importante que es la ofrenda. Y esto es lo que veíamos la semana pasada en estos 12 príncipes, ¿verdad? Veíamos que se sometieron a una obediencia colectiva, se pusieron de acuerdo todos para ver cómo hacerle. Y luego se fueron a hacer una adoración ordenada. Muy de acuerdo los 12 príncipes, haciendo todas las cosas de acuerdo, nadie queriendo sobresalir sobre el otro, sino cada quien la parte que habían acordado que iban a ofrecer, así la voy a ofrecer. Y luego la generosidad, ¿verdad? Donde todos dieron, vemos generosamente, todos los 12, un acuerdo total donde todos dieron cantidades exactas y completas, iguales. Entonces esto es, ¿verdad?, lo que Dios nos muestra de cómo se trabaja en equipo, ¿verdad? Entonces, pero hoy en este tema que vamos a ver, hoy vamos a ver la importancia del servicio. El servicio, todos los creyentes, somos llamados a servir, todos. Así como le decía Valo al hermano Klinga, yo no conozco a ningún creyente que conoce a Cristo como su Salvador que no tenga un llamado. Ahora, nosotros decimos que hay llamados más especiales. No hay llamados más especiales. Hay llamados, hay dones que Dios da diferentes, áreas de servicio diferentes a cada uno de nosotros en muchas ocasiones, pero el llamado es el mismo, a servir con entrega y con disposición. Para eso somos llamados. Entonces ahora en esta parte vamos a ver, antes de que empiecen a ejercer, ya vimos que como primera parte ellos ofrecieron ofrenda por ellos mismos para la dedicación del templo. Pero todavía no, aquí en esta parte vemos que todavía no empiezan a servir en el ministerio que iban a tener en el templo, como colaboradores del sacerdocio. Bueno, aquí en ocasiones vamos a ver que se mencionan a los, ¿qué son? 8,000.
veíamos que son aproximadamente 8,000 levitas, entre los hijos de Gerson, Coat y Merari. Son aproximadamente 8,000 personas. Estos son los que van a estar presentes en este día, en este lugar, para ser dedicados, para ser entregados a Aarón. Y como hemos visto, esto sucedió desde Éxodo y Levítico. Aquí estamos viendo un conteo de las cosas, de los acontecimientos, donde Dios le dijo a Moisés que dejara este registro con un propósito, y ya sabemos cuál es el propósito. Lo que mismo que estamos viendo que Jesús hizo cuando se sentó enfrente del arca era para dejarnos una lección a cada uno de nosotros. Porque nosotros normalmente decimos, es que yo no doy más porque yo no tengo. A veces hasta mentirosos, ¿verdad? Nos volvemos y a la hora de ofrendar. Pero la Biblia nos llama, por eso el Nuevo Testamento ya no es una ley, como en Malaquías 3:10, que dice, todos me habéis robado. Y le dijeron, ¿en qué te hemos robado? En los diezmos y las ofrendas. Y eso lo aplican ahorita todos los de la prosperidad, aplican ese versículo para decir que se tiene que diezmar. No, la Biblia no registra eso. Esa era la ley. Por eso Malaquías les estaba repitiendo al pueblo de Israel, todos me habéis robado, porque para ellos había una ley, que tenían que dar el diezmo, y no lo daban, y no darlo era robar. Pero esa ley ya no está vigente en ese sentido. Ahora Dios no acusa a nadie de ladrón. Somos ladrones sin que nos acusen a veces, porque recibimos muchas bendiciones de dinero, de muchas cosas, y Dios no nos acusa. ¿Saben quién nos acusa? Nuestra conciencia es la que nos acusa. ¿Cuándo? Pero no nos va a acusar siempre. Va a acusarnos cuando ya hemos entregado nuestra vida, nuestro corazón, cuando ya la luz de Cristo nos alumbró a nosotros, ¿verdad? Cuando ya nos resplandeció la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, entonces sí vamos a entender, ay, caray, pues hay mucha necesidad en la obra de Dios. Y entonces viene el texto que dice el apóstol Pablo, cada uno ve como propuso en su corazón, ni con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Las reglas de cuánto dar, de cómo dar, esas las conocemos por el Antiguo Testamento, pero ya no son una ley que nos sentencia, no nos condena. Simplemente que si no hemos entregado el corazón de veras, nuestra vida de todo corazón a Cristo, pues no hay para qué entregar más. ¿Para qué? Entonces ahí estamos dando, en vez de ofrenda a veces, dando limosna. Eso es aparte. Pero que Dios está presente, está viendo todo, eso nos lo deja Cristo muy claro. Y todo está evaluado delante de Dios. Entonces, pero Dios a nadie le dice, te obligo, te ordeno, no. ¿Por qué? Porque Él nos dio de gracia. Y si nosotros recibimos de gracia debemos de dar. No obligados por nada. Así es que si a nosotros nos ha alcanzado media gracia, pues eso vamos a valorar, ¿verdad? Pero si nos ha alcanzado su gracia, que nos sacó de las tinieblas y nos puso en su luz admirable, entonces otro va a ser nuestro pensamiento en cuanto a todo. En cuanto al servicio, primero que nada. Servicio, entrega, comunión entre hermanos es primero. Eso es primero. Así es que si no hay eso, pues ya lo que sigue, ¿para qué le seguimos buscando? ¿Verdad? No tiene chiste. El diezmo de Levítico acabó. Dice, pero yo de los diezmos que le dio Abraham a Melquisedec. No, está bien. Está correcto que de los diezmos, nomás que los diezmos que Abraham le dio a Melquisedec era el fruto de una guerra, ¿verdad? Bueno, sí, o sea, allí sí es donde cabe que cada uno de como propuso en su corazón. Allí para que vea que el ejemplo que tenemos que seguir es exactamente el de la palabra de Dios. Y ahí hay principios. Y eso que dice Emma es un principio que está establecido, fue antes de la ley. Entonces, allí esa puede ser una parte.
Pero nosotros vemos aquí en esta parte que lo primero que hizo Dios, o lo primero que Dios le dijo a Moisés, ya aquí en Números capítulo 8, empezó dándole órdenes ya del culto en el santuario. ¿Por qué? Porque allí es donde iban a servir los levitas. Vamos a ver que los levitas sí tenían límites. Solamente Aarón y su descendencia, ellos no tenían límites en el tabernáculo, solamente el del lugar santísimo, que nada más una vez al año, y no sin sangre, entraría el sumo sacerdote. Entonces vamos viendo los límites de cada uno en el servicio. Y aquí vamos a ver, este capítulo también marca los límites del servicio de los levitas. Pero eso no hacía que no tuvieran muchísimo trabajo. Tenían muchísimo trabajo los levitas en cuanto a los holocaustos, las ofrendas, la expiación. En todo participaban. No eran ellos los protagonistas de todo, sino que estaban siempre bajo la orden de uno de los sacerdotes dentro del templo para colaborar, para ayudar, para cargar. Incluso eran los que ellos eran los encargados de cargar las cosas pesadas en el tabernáculo. Ya vimos cómo se les distribuyeron las cargas en cuanto a trasladar el tabernáculo de reunión. Y cada uno tenía sus obligaciones y cada uno las iba a cumplir, y cada uno debía de ver cada una de sus obligaciones como muy, muy importantes en la obra de Dios. Aún clavar una estaca, clavar las estacas, porque cuando se quitaba el tabernáculo de reunión se sacaban las estacas, pero llegando al otro lugar había que clavarlas otra vez. Todo eso era un ministerio santo delante de Dios, importantísimo. Y entonces nosotros a veces pensamos que lo más importante era el lugar santísimo y Aarón. No, él tipificaba al más importante, que es Cristo Jesús. Pero en cuanto al servicio, todos tenían responsabilidades que debían de cumplir igual, al pie de la letra. Por eso cuando nosotros vemos a Nehemías, que lo invitan a ir a ponernos de acuerdo para hacer tratos, le decían Sanbalat y los amigos árabes, o los enemigos, ¿verdad? Porque eran enemigos, pero los amigos entre ellos, ven para que hablemos. No, dijo, yo no tengo tiempo de hablar con ustedes, dijo, tengo una obra muy importante que hacer. Y andaba poniendo adobes y piedras, era lo que andaba haciendo ahí. Pero para él eso era súper importante, porque era la obra de Dios. Entonces la obra de Dios es lo mismo. Si tenemos que poner adobes, si tenemos que poner piedras, que sacar tierra, que juntar basura, en la obra de Dios todo es importante. Y entre estos levitas había para todas las áreas del templo. Y cada uno debía de verlo tan importante que merecía una obediencia total en lo que cada uno hacía. Entonces Dios, para hacerles ver la situación, les da un orden de cómo deben de ser las cosas. Primero que nada, dice aquí que le dice a Aarón, habló Jehová a Moisés diciendo, habla a Aarón y dile, cuando enciendas las lámparas, las 7 lámparas alumbrarán hacia adelante del candelero. Esta era una orden, nadie conoce exactamente cómo era el candelero o la menorá, porque en realidad el candelero se tradujo porque acá en ese tiempo ya se usaban las velas, la candela, pues, y las lámparas alumbraban con velas en muchas ocasiones. Pero aquí en la menorá, pues sí sabemos que no eran velas, eran lámparas con aceite. Entonces, lo primero que le está mostrando Dios a Moisés y a Aarón cuando les dice que cuando encienda las lámparas, las 7 lámparas alumbrarán hacia adelante del candelero, era una orden de cómo debía de alumbrar, de cómo debería acomodar las lámparas cuando las encienda. Por eso les digo, no sabemos si eran lámparas que flexionaban para los lados o cómo eran. No, este era como lo que nosotros conocemos como un candelero con 6 brazos y un central, ¿verdad? Que eran 7 lámparas las que iban a encenderse. Era como lo que nosotros conocemos hoy como un arbutante, ¿verdad? Donde se pone la lámpara, pero ya ahora todo es eléctrico
ya todo cambió, pero en aquel tiempo eso era de aceite, era aceite. Entonces, lo primero que va mostrando aquí es cómo es, qué es lo que tenía que hacer Aarón, cómo las debía de enfocar. Lógicamente, al enfocarlas hacia adelante, pues iba a alumbrar la entrada y iba a alumbrar ¿cómo se llama? La mesa de los panes que estaba enfrente. Eso era lo primero, pero aparte iba a alumbrar todo lo que estaba dentro del tabernáculo. Era la única luz que había. No podía haber de ninguna forma otra luz. ¿Por qué? Porque esa luz, la menorá, representa o tipifica a Cristo, la luz de Cristo. Entonces, esa era toda la luz que iba a haber. Y como el templo era muy cubierto, sin ventanas, bien oscuro, pues esa luz era suficiente. Y nosotros tenemos esa experiencia, algunos de los que estamos aquí, porque cuando vivíamos allá en San Ignacio, municipio de Valle del Rosario, Chihuahua, allí la lámpara era la cachumba, la lámpara de la bombilla que teníamos, y hoy las veo yo, esas lámparas, y esas lámparas no alumbran nada. Hoy cuando las he visto y cuando se nos terminaba acabar la luz aquí, que era muy seguido antes, aquí en este lugar, se nos acababa la luz y no volvía. Así pasábamos la noche. Entonces, ¿qué hacíamos? Poníamos las lamparitas que conocíamos. Yo creo que cada quien teníamos una lamparita en la casa, al menos nosotros teníamos una. Y la prendía yo, no, alumbra igual una vela o hasta más a veces. En ocasiones. Porque luego empieza a echar humo y la bombilla se tapa. Bueno, pero en San Ignacio, a la luz de esa lámpara, a la luz de una lámpara de esas que casi no alumbra nada, leíamos la Biblia. Allí leíamos la Biblia, me acuerdo muy bien. En esa lámpara. ¿Qué quiere decir? Que esta luz, al estar tan oscuro el templo, era suficiente luz. Alumbraba todo lo que se necesitaba para que nadie se tropiece cuando camina dentro del tabernáculo de reunión. Entonces, esto es lo que hacía Aarón, y por eso lo podemos decir que es tipo y sombra de Cristo, de la luz de Cristo. La menorá también es, en sí la construcción es tipo de Cristo. Pero nosotros vemos que hoy esa luz, lo que eran tipos y sombras, hoy esta luz resplandece, ¿verdad? La luz que tipificaba aquella. Entonces vemos aquí que le dice, las 7 lámparas alumbrarán hacia adelante del tabernáculo, y a Aarón lo hizo así, encendió hacia la parte anterior del candelero sus lámparas, como Jehová lo mandó a Moisés, o sea, alumbrando hacia prácticamente hacia afuera, ¿verdad? Para que a la hora que la persona entrara, ya que estuviera el día oscuro, tenía mucha luz para entrar y alumbraba todo el templo. Entonces dice que así lo hizo Aarón. Y esta es la hechura del candelero, y aquí nos muestra cómo es la hechura del candelero, para que veamos más claramente cómo tipifica, cómo es sombra de lo que es Cristo hoy para nosotros. Y esta es la hechura del candelero de oro, labrado a martillo. Desde su pie hasta sus flores era labrado a martillo. Esto es lo primero que vemos aquí. Nosotros que vemos en Cristo, cuando Cristo Jesús vino al mundo, la Biblia dice que cuando se encarnó, Él no vio el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Pero ¿qué iba a pasarle? Iba a recibir martillazos desde el día que naciera. Cristo, desde el día que nació, empezaron sus sufrimientos. Desde el día que fue anunciado y todo el mundo se alegró y todo el mundo se gozó, Él había descendido. Había descendido de Dios a hombre. ¿Y ahora qué iba a pasar? Iba a ser tratado como cualquier humano. Igual que cualquier humano. De tal manera que Él fue labrado, martillado, ¿verdad? Y en la culminación vemos que precisamente en la crucifixión se usó un martillo, clavos, una lanza, para que no nos quede duda de cómo fue el sufrimiento de Cristo por nosotros. No fue nada más el día que murió, esa fue la culminación, el día que fue colgado en el madero, ¿verdad? Pero Él empezó a sufrir inclemencias de las que no tenía por qué sufrir.
pero Él la sufrió por nosotros. Él estuvo dispuesto, ¿verdad? Y Él dijo, he aquí, envíame a mí, sabiendo todo lo que Él esperaba. Entonces, por eso la Biblia nos relata todo lo que lo tipifica. Él da ejemplo de quién era, cómo sufrió, cómo vivió, por causa de nosotros, ¿verdad? Entonces aquí dice que fue labrado a martillo desde su pie hasta sus flores, desde donde no hay soldadura, no hay, ¿cómo se llama? No se coció el metal, ¿verdad? No había un molde para vaciarlo y que no se batalle. No, había que formarlo a martillo, desde su pie hasta sus flores. Era labrado a martillo. Conforme al modelo que Jehová mostró a Moisés, así hizo el candelero. Entonces, este es el orden. Pero, ¿qué es lo que pasa aquí en este capítulo? Que Dios, antes de decirles de consagrar a los levitas para servir, primero les muestra que deben ser alumbrados con la luz de Cristo. Como cada uno de nosotros. Nosotros sabemos que hay mucha gente hoy, y ojalá y nosotros estemos conscientes de eso y nos limpiemos más cada día de las impurezas. Digo, que nos limpiemos porque esto es permanecer en Cristo todos los días. No es que nosotros tengamos una capacidad de limpiarnos de nuestras impurezas, no tenemos esa capacidad. De hecho, nosotros desde el día que, aunque conocemos a Cristo como nuestro Salvador, nosotros sabemos que hay una sentencia que todos los días nos va a seguir, ¿verdad? Como dice en Romanos 6:23, ¿verdad? Y 3:23. Los dos son muy paralelos en este sentido, ¿verdad? Que todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y eso nosotros lo debemos de entender, ¿verdad? Nos malenseñe, nos malguíe. Cristo dijo que nuestra obligación, única obligación, es permanecer en Él. Es la principal. Yo sé que hay gente hoy que está predicando, nada menos lo digo porque anoche estaba viendo un pequeño video ahí que sube una persona que predica y luego tiene ¿cómo se llama? Un pizarrón, y va y dice, y llegamos al conocimiento de que nosotros, dice esa persona. No, Dios nos da el 100%, el día que le conocemos a Él, es cuando más seguros estamos del 100% de su gracia. Después a veces dudamos y a veces ya andamos como al 40%, no es porque Dios no nos dio una salvación completa, ¿verdad? Eso es porque nosotros descuidamos en muchas ocasiones la gracia, la salvación que tenemos en Cristo Jesús. Pero hay gente que está predicando eso. Ahora, ¿cómo dicen que se completa? La mayor parte de los 40% que falta se completa con diezmos y ofrendas. Sí, esas son las mayores obras. Dar dinero es la mayor obra. Entonces, es totalmente, puedo decir eso, diabólico o satánico. Pero lo están predicando a muchísima gente. Y mucha gente brincando y saltando de gusto porque ya lo hicieron partícipe. No, pues sí, para ser salvo necesito hacer esto. No, todas las obras que nosotros hagamos es cuando tenemos el 100% de la gracia y por consecuencia empezamos a hacer obras que ya dice la Biblia que fueron preparadas de antemano para que anduviéramos en ellas. No para que nosotros hagamos obras para salvarnos, no. Están preparadas para que andemos en esas obras para mostrar nuestra obediencia, nuestra santidad, nuestra permanencia en la fe de Cristo Jesús. Entonces, aquí vemos que antes de que nada, pues encendieron las lámparas, todos tienen que estar alumbrados, lógicamente los levitas que entraban a ver esa luz, hasta adentro eran nada más los sacerdotes, y no es que estemos siendo menospreciados, estuvieran siendo menospreciados los que no entraban. Esa misma luz que alumbraba a los sacerdotes, esa alumbraba a todo el pueblo, a través de ellos todos eran alumbrados. Por eso los sacerdotes tenían obligaciones muy importantes, que era ser intermediarios entre Dios
y los hombres. ¿Por qué? Porque tipifican a Cristo, que es el mediador, único mediador entre Dios y los hombres. Entonces, pero todos antes de venir a Cristo, todos nosotros, toda la gente, todas las personas, cuando conocimos a Cristo, que la luz llegó a nosotros, estábamos en tinieblas. Nosotros estábamos en tinieblas, dice aquí en Isaías, en Isaías capítulo 9. ¿Dónde es Isaías? Pues son textos que nosotros conocemos muy bien porque son proféticos, son partes que anunciaban la venida de Cristo al mundo. Dice en el versículo capítulo 9, dice, mas no siempre, mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez la tierra de Zabulón y la tierra de Neftalí, pues al fin llenará de gloria el camino del mar, y de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz, y los que moraban en sombra, en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Y luego ya en el versículo 6 dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Y lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Esto quiere decir que se va a cumplir, porque se va a cumplir. La profecía que está dando Isaías al pueblo de Israel, eso se cumple. Eso les dijo a ellos, para nosotros ya nos la muestra Dios. Conocemos a Cristo como nuestro Salvador. Ese día nosotros esta luz, no aquella que era tenue, no, la luz de la gloria de Cristo. El día que nosotros conocemos a Cristo, ese día se acabaron las tinieblas. Entonces, todas esas cosas a nosotros nos deben de ir haciendo cada día de todos los beneficios. El mundo se va a encargar de querer mostrarnos todos los días cosas más atractivas, cosas más llamativas, como hizo la serpiente con Eva. Así lo hace todos los días con nosotros el diablo. Es el método que al diablo le funcionó más bien. Es el método que le funcionó más bien a la hora de estar queriendo afectar la obra de Dios, la creación de Dios. A él le funcionó al 100%. Ir con Eva y con Adán, que al último las consecuencias son para los dos y para todos nosotros, en parte. Le funcionó muy bien mostrarle un aparador muy bonito, prometerle entre verdades y mentiras, ¿verdad? Le prometió entre verdades y mentiras. Ese es el engaño más grande y más sutil. Y esto es lo que se está usando hoy en día. De tal manera que la doctrina que hoy se predica es de la Biblia. Es de la Biblia. Pero en la mayoría de las ocasiones, en muchas partes de la iglesia, no es Dios el que la está predicando. Es el diablo que está diciendo, poniendo el aparador delante de toda la gente para que la gente crea un evangelio contaminado. Un evangelio, una verdad convertida en mentira. De tal manera que nosotros lo tenemos como experiencia muy clara en nuestro México, ¿verdad? Que llegó el evangelio y no, pues la gran cosa, ¿verdad? Pero resulta que venía Con un garrote. exactamente bien contaminado, de tal manera que nosotros vemos que lo usaron para someter a un pueblo. Totalmente, así como decía Val ahorita. Pusieron como el más lo llevaba a que los esclavizaran. Entonces vemos que el resultado de un evangelio así, lo que estamos viendo hoy, aunque se vea muy bonito, muy atractivo, mucho dinero, iglesias de mucho lujo, de mucho show, de mucho todo lo que sea,
Ahí está bien contento el diablo. El diablo contento con que la gente crea que es más feliz que las otras iglesias que no son tanto, ¿verdad? Porque aquí tenemos de todo, dicen muchas iglesias. Soy rico, me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Entonces no sabes que eres un desventurado. Con toda esa alegría, ese gozo, eso que se mueve, y Dios le dice, no sabes que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego, desnudo. Yo te invito a que compres de mí oro refinado. Entonces, el oro refinado es la palabra de Dios. Sin embargo, nos vamos con las emociones de muchas doctrinas, o mucha gente, ¿verdad? Y felices, y aquí no pasa nada, y tienen las pruebas en las manos de que Dios los ha prosperado, cuando no es Dios, es mamón, muchas veces es mamón, es el Dios de la riqueza. Entonces, pero eso es lo que está generalizado en la iglesia que hoy se llama cristiana. Entonces no le resplandece la luz de la gloria del evangelio, de la gloria de Cristo. No ha resplandecido. Y ese es para el diablo es una victoria muy grande. Tener a la iglesia que hoy se llama cristiana, haciéndola creer que es cristiana. No, pues que suave, ¿no? Y ahora sí, hacer, porque como la doctrina se basa en dinero, lo demás hay que darle uso al dinero, ¿no? Hay que darle uso al dinero. Y entonces están los aparadores mundialmente, ¿verdad? El que tiene mucho, decía mi primo Eliseo, cuando fue a Estados Unidos, dijo, pues yo llegué a tal parte. Le dijeron, pues que apenas brincó la frontera. Dijo, cada uno va hasta donde le alcanza su ropita. Dijo, yo hasta ahí me alcanzó y hasta ahí llegué. Entonces, su ropita. Bueno, es un ejemplo que él puso exactamente, no sé qué, todo lo que quiso decir, ¿verdad? Pero yo creo que dijo, no, pues no, mi dinero, mi fe no alcanzaba para más allá, ¿no? Entonces, pero así es como se está moviendo el mundo ahorita. ¿Y qué hace el mundo? No, mira, hay aparadores aquí, hay aparadores más allá, y hay otros más allá. Tú, como te haya ido en la feria, así hazle, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se está presentando un evangelio todo junto, todo es junto, ¿verdad? Pero como dice usted, con una mentira, con un medio de verdad, porque dice, tú da dinero y Dios te va a dar el todo. Y ahí lo paga. Sí, y el orden está cambiado. La Biblia nos enseña, y David lo dice con toda claridad, no es el orden, ¿verdad?, que Dios nos va a dar mucho, no. David dijo, de lo que ya me diste, de lo mucho que tú me diste, te doy. Entonces no es para que me dé, es porque Dios ya nos dio. Imagínense a la viuda que iba a dar 2 blancas, ¿verdad?, que dijo, de lo mucho que me diste te doy. Y dio todo. Para ella era todo sustento, todo, porque lo dio de todo corazón. Pero ella no estaba presumiéndole a nadie. Ella estaba haciendo todo lo que estaba a su alcance por hacer para la obra de Dios. Entonces, nosotros vemos que en este orden van las cosas aquí en este capítulo de Números 8, dice, también en el versículo 5 dice, también Jehová habló a Moisés diciendo, toma a los levitas de entre los hijos de Israel y haz expiación por ellos. Así harás para expiación por ellos. Rocía sobre ellos el agua de la expiación y haz pasar navaja sobre todo su cuerpo. Lavarán sus vestidos y serán purificados. Y tomarás otro novillo para expiación. Lo primero de todo, harás expiación por ellos. ¿Sí? Le está diciendo lo que se va a hacer, y lo que acá en el versículo 8 nos dice que empieza a hacer la expiación por ellos con una ofrenda de flor de harina. Pero antes, dice, rocía sobre ellos el agua de la expiación. Esta agua pues venía, ya sabemos de dónde tomaban
el agua para bendecir y para purificar las cosas y las personas. Era de el candelero, ¿cómo se llama? La fuente de bronce. De la fuente de bronce iba, tomaba agua y rociaba. Y esto es la palabra. Esto es lo que Cristo le dijo a Timoteo, Nicodemo. A Nicodemo le dijo que el que no naciese del agua y del espíritu, y aquí tenemos el agua y tenemos el espíritu, la palabra y el aceite, ¿verdad? Que vamos a ver aquí. En la primera ofrenda que se está dando aquí. Pero antes de entrar a que se haga la expiación por ellos y rociar el agua de la expiación, bueno, rociando el agua de la expiación, que sería la orden, saben que así y así y así le vamos a hacer, esta es la palabra, y luego les dice, y haz pasar navaja sobre todo su cuerpo, lavarán sus vestidos y serán purificados. Y esto era toda inmundicia, no nada más externas, las más cercanas. Todo esto es externo, ¿verdad? Pero lo más cercano del hombre. Había que pasar navaja, había que limpiarlos, quitarle toda la mugre, todo lo que se refiere a lo mundanal, a lo carnal, todo. Así es que iban a resurarlos, ¿verdad? Dejarlos bien limpiecitos para que empezaran su ministerio. Entonces, ¿qué vemos nosotros que hace Cristo en nuestras vidas? Cuando Cristo viene a nuestra vida, a nuestra mente, a nuestro corazón, y hace su obra de transformación, nos quita absolutamente todo. No deja ninguna impureza, así es que es el 100%, lo que veíamos ahorita. No deja ninguna impureza en nuestra vida. Nosotros no podemos decir, es que Señor, esto no me lo quitaste. Dios quita el día que una persona le entrega su corazón a Cristo, que tiene su experiencia personal con Él. Cristo inmediatamente hace una obra completa. Tan completa que ya no necesita ni siquiera bautizarse, ni no necesita ni predicar. Fíjense bien, no se necesita. Se tiene que hacer, pero no se necesita, no es una obligación, porque en muchas ocasiones, como al que estaba colgado en la cruz, ¿qué tuvo que hacer él? No tuvo que hacer nada, absolutamente. ¿Cuánta gente? O sea, no es el único, no es el único que se ha ido así. Ese es un ejemplo que veamos. Pero ¿cuánta gente el día que hace profesión de fe, ese mismo día habrá muerto? Muchos que reciben a Cristo en su vida, en un hospital, por ejemplo. A veces no hay tiempo de nada. ¿Como quién? No, bueno, el eunuco sí. No, sí, bueno. Sí, él sí dio los pasos. Pero hay gente que no tiene esas oportunidades. Entonces es donde nosotros podemos ver que la salvación es por gracia. Es por gracia, no hay obras que valgan. Si hay oportunidad, el creyente no está obligado, quiere hacer la obra de Dios. Cuando conocemos a Cristo como nuestro Salvador, y si no, acuérdense, lo primero que queremos hacer es hacer cosas para la obra de Dios. Después nos hacemos flojonazos y nos hacemos socarrones y lo que sea. Pero cuando nosotros tenemos una experiencia personal con Cristo, lo primero que queremos hacer, ni vergüenza nos da testificar el día que nos recibimos a Cristo como nuestro Salvador, ni nos da vergüenza salir y decir y hablar y querer testificarle y predicarle a la gente. ¿Por qué? Porque nos deja limpiecitos, nos deja como a un bebé. Quita toda impureza, totalmente. Cuando Cristo viene a nuestra vida, quita toda impureza. ¿De qué se trataba aquí? Es un tipo y sombra. De lo que, por eso la Biblia dice que todas estas cosas fueron escritas precisamente para eso, dice Romanos capítulo 4. ¿verdad? Dice que fueron escritas para nosotros, para que nosotros aprendamos de estas lecciones, ¿verdad? Lo que Dios quiere, lo que Dios pide de cada uno de nosotros. Ahora, la Biblia es muy extrema.
en ese sentido. Hoy nosotros ni vivimos vidas tan extremas, ni predicamos cosas tan extremas, pero la Biblia es extrema. Y nos invita a ser totalmente radicales contra el pecado, separados totalmente. Pero, ¿qué hacemos? No lo hacemos. ¿Qué tenemos que reconocer todos los días? Que todos pecamos, que estamos destituidos de la gloria de Dios. ¿Verdad? ¿Y qué hacemos en lo referente? ¿A qué nos impulsa a entender que estamos en una condición de pecaminosidad? Nos impulsa a acercarnos a Dios. Como dijo Santiago, ¿verdad? Santiago 4:8 dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. ¿Verdad? Pecadores, limpiad las manos. ¿Qué quiere decir? Nosotros somos pecadores. Mientras estamos en esta carne, yo creo que nadie conoce a una persona, aparte de Cristo, a ningún humano, que no sea pecador. Todos somos, y todos los días, ¿sí? No es una vez, todos los días pecamos. Nuestra mente divaga, nuestro trato con las personas no es tan cordial como debiera de ser, como para estar mostrando un testimonio de fe. Eso debería de ser. El trato con cada persona, cada uno de nosotros, en cada una de las acciones de convivencia, lo que debería es mostrar fe. Y como ejemplo tenemos al único que hizo eso, a Cristo. Bueno, hay un ejemplo aquí que se me deja de ver muy palpable. La mujer samaritana, cuando le dice, si tú supieras quién es el que habla contigo, tú le pedirías. Si tú supieras quién es el que tú le pedirías, te daría. Y luego nosotros nos vamos hasta al que estaba allá a un lado de la cruz. Él sabía quién era, por eso le pidió. Entonces ahí se cumple completamente lo que tú le dices a la mujer samaritana. Así es. No necesitaba hacer nada. O sea, si tú supieras quién es el que habla contigo, tú le pedirías. Entonces, el ladrón que estaba a un lado con Jesús sabía quién es el que estaba con él, nomás se necesitaba saber. Y tú le pedirías, entonces le pidió, acuérdate de mí cuando venga en tu reino, no más eso. Así es. Y vemos la petición de ese hombre ahí colgado. ¿Cuál fue su petición? O sea, él pidió exactamente lo que debía pedir. ¿Quién lo guió a pedir eso? El Espíritu Santo. Dice la gente católica, San Dimas. Pues no sé si sería el bueno, sería Dimas o sería Gestas, ¿verdad? Pero sí, pues ellos dicen que es Dimas, ¿no? La Iglesia Católica dice que Dimas es el que se arrepintió, ¿verdad? Nosotros traíamos un compañero que así se llamaba Dimas, ¿verdad? Y este dijo un día, pues le ofrecieron por ahí una botella de vino y era alcohólico. Él era alcohólico. Pero como iban él y creo que Isaac iba con él, dijo, no, nosotros no podemos agarrar la botella de vino porque somos hermanos de Jehová. Somos hermanos de Jehová. Sí, pues él sabía que éramos cristianos y él no sabía cómo expresarlo, ¿verdad? No, digo, porque nosotros no podemos agarrar la botella. ¿Por qué? Porque él, como yo lo mandé a entregar un carrete que me había pedido esa persona, y lo llevaron entre él y Isaac, y lo entregaron y les querían una botella de vino, y dijo, no, esa no la podemos agarrar porque somos hermanos de Jehová. Entonces él era Dimas, y era alcohólico, pero sí tenía cordura, porque dijo, no, si voy con una botella me van a regañar allá también. Entonces, nosotros vemos que aquí va el orden y donde Dios nos va mostrando que desde el Antiguo Testamento, Él ya tiene, el plan de Dios es completo y es perfecto. Entonces dice que y haz pasar navaja sobre todo su cuerpo y lavará sus vestidos y serán purificados. Luego tomarán un novillo con su ofrenda de flor de harina amasada con aceite y tomarás otro novillo para expiación. Nosotros ya vimos anteriormente que la harina flor, la que se presentaba, era tan limpia que también presenta o tipifica la limpieza, la pureza de Cristo, ¿verdad? La harina, eso representaba la arena para la ofrenda que se hacía, pues era un pan, ¿verdad?
Se hacía pan en ocasiones. Entonces dice, y amasada con aceite. Aquí tenemos ¿qué? Tenemos a Cristo y tenemos también el Espíritu Santo. Nosotros sabemos que la Biblia en el Nuevo Testamento nos muestra que el que nos guía a toda verdad y a toda justicia es su Espíritu Santo. Cuando Cristo fue crucificado, estaba en la cruz, y nosotros podemos ver la menorá, donde se manifiesta la luz de Cristo, como ahí todo se transforma. En este punto la menorá tipifica la cruz de Cristo, donde Cristo fue colgado. Donde el menorá queda atrás. ¿Por qué? Porque nosotros vemos qué forma tenía. Cuando por el lado que la veamos, tenía 7 brazos. Entonces estaba arbolada. Ahí yo me fijo en los americanos, traducen mucho esto. La cruz la traducen muchas veces como árbol. Entonces quiere decir que cuando Cristo estaba allí colgado en la cruz, estaba para reflejar su luz hacia nosotros, allí en la cruz del Calvario. De tal manera que en el momento que Cristo cumplió aquel sacrificio en la cruz del Calvario, inmediatamente la luz de Cristo quedó al alcance de toda la humanidad. De toda la humanidad. Y ahí se cumple también lo que dijo antes y lo que va a decir después, ¿verdad? Que les dejaría, les daría, recibiréis poder, les dice en Hechos 1:8, creo. Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu, que los guiará a toda verdad y a toda justicia. Ya hoy, y aquí vemos que aquí está tipificado todo lo que el ser humano necesita. Así como en el capítulo anterior vimos que para ejercer un ministerio equipó a cada tribu con lo que necesitaba para llevar a cabo el tabernáculo de reunión, para trasladarlo, y que nosotros decíamos, no, bueno, lógicamente cualquiera que ve que le dieron 6 carretas, decimos, no, pues 2 para Gersón, 2 para Coat y 2 para Merari, pues es lo más equitativo que nosotros podíamos ver. Pero Dios no ve como vemos nosotros. Entonces Dios ve las cosas de otra forma, pero los equipó a cada familia para el servicio que necesitaban hacer. Y en eso podemos ver nosotros cómo Dios aquí está dándonos todo el equipo que necesitamos. Cristo, antes de ser levantado, les dijo a los discípulos, no se preocupen, los voy a equipar. Les voy a dar todo lo que necesitan para llevar a cabo la obra de Dios. Y les dijo, van a recibir poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo. Y Él los va a guiar a toda verdad y a toda justicia. Entonces todo eso se cumple en la cruz del Calvario. Todo completamente se cumple en Cristo en la cruz del Calvario. Y siempre vamos a ir viendo que la gracia de Dios nos alcanza al 100%. Y es por Él. Porque nosotros vamos a seguir siendo pecadores. Ya no vamos a ser los pecadores que éramos antes, lógicamente, como dice el apóstol Juan, que él dice que los cristianos no pecan. Sí, es cierto que no pecamos, como pecan los perdidos que andan en los vicios y en los asesinatos y en los robos y todo eso, que no les importa la vida de los demás. Ya ese pecado un cristiano no lo tiene, pero no dejamos de traer esta naturaleza que todos los días jala hacia las cosas de esta vida y de este mundo, todos los días. Y cada segundo de nuestra vida, el mundo va a estar jalando, va a estar invitando. Y ¿saben qué? Nos va a estar convenciendo muchas veces de hacer cosas que no le agradan a Dios. Entonces, ¿nosotros qué tenemos que hacer? Mirar hacia la lámpara, a la menorá. Porque ahí es donde está la luz. ¿Verdad? Ahí es donde resplandece la luz de Cristo. Y dice en 1 Corintios, ando todavía medio del brazo, por eso lo arrastro así poquillo. Bueno, en 1 Corintios dice
estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así es que el que piensa estar firme, mire que no caiga, porque no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados más de lo que puede resistir, sino que os dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis resistir. Y luego ya da un montón de ejemplos. Por tanto, hermanos, huyan de la idolatría, y como a sensatos hablo, juzgad vosotros lo que digo. Entonces, todas estas cosas para nosotros son ejemplos que nosotros debemos seguir. ¿Verdad? Y dice en 2 de Corintios, capítulo 4, que es la que andaba buscando, dice desde el 3. Pero si nuestro evangelio está encubierto, entre los que se pierden está encubierto. Están en tinieblas, no puede alumbrarles, ¿verdad? En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por el amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Entonces vemos que lo que sucedió en la cruz del Calvario nos transfiere de aquellos tipos de luz que estaba medio sombrío a la luz de Cristo. Y esa es la que nosotros tenemos hoy, y esa es la que tenemos aquí por su palabra. Y nosotros vemos que esta parte es importante que nosotros lo entendamos y que lo llevemos a cabo, que lo pongamos en práctica. Porque no es lo mismo saber que Cristo salva y que nos ha salvado, porque no nos va a pasar lo que le pasó al que estaba colgado en la cruz sin saber, sin hacer nada. Si Dios nos da vida, nuestro anhelo y nuestro deseo continuo, ¿qué debe ser? Su palabra. Ese es el anhelo del creyente. Conocer más su palabra. Ser rociado por esta palabra. Todos los días. Para traer ¿qué? Enseñanza o dirección nueva cada día. Por eso podemos acomodar lo que dice Jeremías, ¿verdad? Que nunca decayeron sus misericordias y que nuevas son cada mañana y que grande es tu fidelidad. Y debemos decir, como decía él, mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en él esperaré. Entonces eso es de cada día, es de cada momento de nuestra vida. Pero el mundo nos tiene a veces tan convencidos que no es un anhelo continuo y constante. A veces no es un anhelo continuo y constante. Miren, el mundo hoy en día nos muestra un montón de cosas para que no lleguemos a la Biblia, para que no nos acerquemos, ni siquiera acercarnos a la Biblia. Y nos muestra entretenciones todo el camino, diversiones todo el camino, todo el día, toda hora. Nos deja, su aparador lo traemos en la bolsa. Su aparador, a veces del mundo, lo traemos en la bolsa. ¿Y saben qué hacemos? Nos ponemos a verlo. Ahí podemos perder horas. Eso nos muestra a nosotros. Por eso la Biblia dice, escudriñaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Eso nosotros debemos de estarnos revisando cada día, cada momento. Estos personajes nosotros los vemos cumpliendo todo. Aquí los vemos cumpliendo todo, siendo preparados para ir a un desierto donde no cumplieron casi nada. Y eso es lo curioso, ¿verdad? Que ellos, como el apóstol Pablo les dijo, creo que a los Gálatas, si corrían bien, ¿quién los fascinó?
Porque cuando nosotros conocemos a Cristo y hemos tenido experiencias y tenemos experiencias en Él, nuestro anhelo es tener tiempo para escudriñar su palabra. Nuestro anhelo es tener tiempo para orar. Pero, ¿qué tan cierto es que ya en la trayectoria de la vida como cristianos sigue siendo nuestro anhelo tener tiempo para orar? A lo mejor tenemos muchos anhelos, pero ahí los dejamos, como decía don Ramón, ¿verdad? No es que no me guste el trabajo, ¿qué decía? No me acuerdo qué decía del trabajo, pero al último resulta que de todas maneras no quería trabajar, ¿verdad? Entonces, eso nos pasa muchas veces a nosotros, que sí tenemos anhelos, sí, yo quisiera, pero no tengo tiempo, nunca tenemos tiempo. O muchas veces se tarda mucho para tener tiempo de que queramos investigar, hacer y querer hacer la obra de Dios. Entonces a veces andamos queriendo hacer la obra de Dios sin luz, sin la lámpara prendida, sin la lámpara encendida, y luego nosotros... Lo que el predicador dice que hablaba predicando, estaba tomando responsables excelentes, estaba contando dinero. Ándele, sí, eso es, aunque es una plática justa esa del hermano Kiko, ¿verdad? Eso es lo que nos pasa a nosotros. Siempre estamos viendo qué puedo hacer, qué me falta hacer en lo secular. Pero a veces en escudriñar, en las cosas espirituales, no es tan fácil. Entonces vemos que sí es importante. Lo que le está diciendo aquí la palabra de Dios, ¿verdad? Lo que le está mostrando es que esto debe continuar. Esto es para el camino, para que ya cuando vayan allá, para cuando vayan por el desierto, sigan haciendo lo mismo, que hagan la obra que se les fue encargada a los levitas. Y dice, y harás que los levitas se acerquen delante del tabernáculo de reunión y reunirás a toda la congregación de los hijos de Israel. Todo el pueblo iba a estar presente. Bueno, lógicamente no cabía todo el pueblo en el tabernáculo de reunión, porque para empezar los levitas eran 8,000 aproximadamente. Entonces había más personas, líderes del pueblo de Israel, representantes de las tribus y de centenas a lo mejor del pueblo, que iban a estar presentes los ancianos de cada tribu, presentes para orar, para imponer las manos, ¿verdad? sobre los levitas. Dice, y cuando hayas acercado a los levitas delante de Jehová, pondrán los hijos de Israel sus manos sobre los levitas. Y ofrecerá Aarón a los levitas delante de Jehová en ofrenda de los hijos de Israel, y servirán en el ministerio de Jehová. Y los levitas pondrán sus manos sobre las cabezas de los novillos. Era como un orden, una cadena, ¿verdad? De la dedicación, ¿verdad? Y de la ofrenda que se iba a presentar para la consagración de los ministros, ¿verdad? Pondrán sus manos sobre las cabezas de los novillos y ofrecerán el uno para expiación y el otro en holocausto a Jehová para hacer expiación por los levitas. Y como les decía, aunque pareciera como que los levitas ya están santificados y ya no necesitan mucho, había que limpiarlos de su pecado. Que estén conscientes de que en el ser conscientes que nos debemos de escudriñar todos los días. Así para no volver a fallar en lo mismo, o al menos para estar fortaleciéndome en eso, ¿verdad? Presentarás a los levitas delante de Aarón y delante de sus hijos, los ofrecerás en ofrenda a Jehová. Ellos iban a hacer ofrenda a Jehová, y también dice que apartarás a los levitas de entre los hijos de Israel y serán míos los levitas. Nosotros sabemos que ellos nos representan. ¿Por qué? Porque nosotros vemos que cuando Dios habla, por ejemplo, cuando el sabio Salomón, ¿verdad?, le dice en Proverbios, dice, dame, hijo mío, tu corazón. Entonces cuando Dios dice, dame, hijo mío, tu corazón, está pidiendo el todo de nosotros.
porque nosotros sin corazón no podemos vivir, para empezar. Entonces está pidiendo todo lo que es cada quien, en mente, alma, cuerpo, todo pide Dios de nosotros. Y aquí dice, apartará a los levitas de entre los hijos de Israel y serán míos los levitas. Después de esto vendrán los levitas a ministrar en el tabernáculo de reunión y serán purificados y los ofreceréis en ofrenda. Después de ser purificados, ahora sí están listos, están preparados. Ya vieron la luz, ¿verdad? Ya fueron equipados para servir en el ministerio del templo y ahora sí están listos para ofrecer, ¿verdad? Bueno, purificados y los ofrecerás en holocausto, porque enteramente me son dedicados a mí los levitas de entre los hijos de Israel. En lugar de todo primer nacido los he tomado para mí, en lugar de los primogénitos de todos los hijos de Israel. Quiere decir que pues a cada familia, de la otra forma hubiera sido que cada familia, los primogénitos estarían en el templo para servir a Dios. Pero entonces Dios le dijo, mira, vamos a hacerle así. Todos los levitas los cambiamos por los primogénitos, ¿verdad? Y todos los levitas me van a servir a mí. Y son míos, porque mío es todo primogénito de entre los hijos de Israel, así de hombres como de animales, desde el día en que yo hería todo primogénito en la tierra de Egipto y los santifiqué para mí. Y he tomado los levitas en lugar de todos los primogénitos de los hijos de Israel. Y aquí vemos también otro tipo, una sucesión, ¿verdad? Alguien que pagó, y de hecho del momento que pasan a ser parte del cuerpo, del ministerio de los ministros, pues pasan a tipificar a Cristo, que es el que nos representa a nosotros en todo su ser. Y entonces dice, y he dado en don los levitas a Aarón y a sus hijos de entre los hijos de Israel para que ejerzan el ministerio de los hijos de Israel en el tabernáculo de reunión y reconcilien a los hijos de Israel para que no haya plaga en los hijos de Israel al acercarse los hijos de Israel al santuario. Bueno, esto va a seguir, ya nos faltaba poco para terminar, pero también ya se nos vino el tiempo. Entonces aquí vamos a detenernos. Ya la semana que entra, si Dios quiere, terminamos. Todavía nos faltaba algo que ver y que es importante porque todo nos enseña algo, aunque sea poquito, pero todo nos enseña algo en referencia a lo que Dios pide de nosotros. Parece que no llegamos al texto, pero es Juan 3. Juan 3, 20 y 21. Va a ser el texto de la semana que entra. Déjenme ver si es. Juan 3. Bueno, vamos a ver ese. Si no es ese el que traía, al rato le doy otro, se lo cambiamos. Pero si no, ese va a ser Juan 3, 20 y 21. Dios les bendiga y les vamos a dejar el lugar a la